Muy buenos días con todos, señores y señoras estudiantes. Es un gusto retomar nuestra cátedra de doctrina policial. En nuestra sesión anterior, nuestra primera clase de esta crucial unidad 3, establecimos el cimiento de toda nuestra actuación, el pilar fundamental sobre el cual se construye o se destruye nuestra legitimidad. Analizamos el marco conceptual de nuestra función. Hablamos de ese concepto de Max Weber sobre el monopolio legítimo de la fuerza, entendiendo que el poder que ostentamos no es nuestro, sino una facultad delegada por el Estado ecuatoriano, y vimos cómo, en nuestra doctrina moderna, hemos transitado de ese viejo paradigma de orden público, donde protegíamos al Estado, al nuevo paradigma de seguridad ciudadana, donde el centro de nuestro universo es el ciudadano y sus derechos. Estudiamos a profundidad nuestra misión constitucional, ese artículo 163 que, como les dije, debe ser nuestra Biblia, y vimos que la Constitución nos define, primero y antes que nada, como una institución estatal de protección de los derechos, libertades y garantías. Vimos que la Constitución deliberadamente pone la seguridad ciudadana antes que el orden público, subordinando el orden a la garantía de los derechos. Finalmente analizamos nuestro carácter constitucional, civil, armado, profesional, técnico, jerarquizado y disciplinado. Hoy, señores, con esa base legal y filosófica clara, vamos a entrar en el lodo, vamos a hacer el análisis crítico, vamos a hablar de la tensión fundamental, la contradicción que vive nuestra institución todos los días, esa que ustedes van a sentir en la piel desde el primer día que salgan a patrullar. Vamos a hablar de la tensión entre nuestro carácter civil y nuestro etos militar. Aquí es donde la doctrina en el papel choca con la doctrina en la cultura. El mandato legal, la Constitución, el artículo 163 es cristalino. La Policía Nacional del Ecuador es civil. La misma Constitución nos dice que nuestra formación debe basarse en conciliación y en alternativas al uso de la fuerza. Nuestra misión, como vimos, es la seguridad ciudadana, un paradigma de proximidad, de prevención, el que estudiamos en la unidad 2. Ese es el deber ser. Pero seamos brutalmente honestos. ¿Cuál es la cultura institucional que hemos heredado? ¿Cuál es el lenguaje que a menudo escuchamos en nuestras propias filas, en los pasillos, en los discursos e incluso en nuestra propia simbología histórica? Es una lógica de confrontación. Son documentos doctrinales antiguos, son himnos, son lemas que pueden contener un lenguaje de guerra, frases como nuestra espada guerrera o en guerra contra todo como un malhechor. A estos señores lo llamamos esquizofrenia doctrinal. Somos civiles por ley, pero a menudo actuamos o pensamos como militares por cultura. Y esta no es una discusión académica abstracta. Les aseguro que esta es la causa raíz de la mayoría de los problemas de uso excesivo de la fuerza. ¿Por qué? Porque los dos paradigmas son estructuralmente incompatibles. No se pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Piénselo de esta manera, un etos de guerra enmarca al ciudadano, especialmente a ese que la doctrina antigua llama el común malhechor, como un enemigo. ¿Y qué se hace con un enemigo en una guerra? Se le derrota, se le neutraliza, se le elimina, la victoria es el objetivo, pero un etos civil, el que nos manda la Constitución, enmarca a ese mismo ciudadano, incluso al infractor más violento, no como un enemigo, sino como un sujeto de derechos que está en conflicto con la ley. ¿Y qué se hace con un sujeto de derechos? No se le derrota, se le protege y se le somete a la ley. ¿Ven la diferencia abismal? La guerra busca la victoria, la policía busca la legalidad. Cuando usted, como policía, interioriza un etos de guerra, su mentalidad es incompatible con los principios que vamos a estudiar en el siguiente contenido, los principios de absoluta necesidad y proporcionalidad. ¿Por qué? Porque la proporcionalidad exige contención, exige desescalada, exige el mínimo daño posible. La guerra, en cambio, busca el máximo impacto para lograr la victoria. No se puede tener una mentalidad de guerra y al mismo tiempo aplicar la fuerza de forma proporcional y necesaria. Es una contradicción psicológica y táctica. Esta esquizofrenia, esta contradicción que nace desde adentro, es exacerbada por políticas externas que borran deliberadamente el deslinde de las funciones militares y de policía. Y esto, en el contexto ecuatoriano, es nuestro pan de cada día. Cada vez que hay una crisis de seguridad, ¿cuál es la primera respuesta política? Saquen a los militares a patrullar. Vemos operativos mixtos, donde nuestros policías, entrenados para la seguridad ciudadana, están patrullando codo a codo con personal militar entrenado para la guerra.
Esta práctica, la de usar a las Fuerzas Armadas para el orden público interno, ha sido duramente criticada por todos los organismos internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido tajante en esto. En el caso Zambrano Vélez y otros versus Ecuador, la Corte nos lo dijo claramente. El entrenamiento militar está diseñado para la guerra, para derrotar a un enemigo, usando la fuerza letal como primera opción. El entrenamiento policial, nuestro entrenamiento, está diseñado para la protección del ciudadano, usando la fuerza como última opción. Son dos formaciones antagónicas. Cuando adoptamos lógicas militares para la seguridad ciudadana, cuando empezamos a hablar de guerra interna, de terrorismo, cuando usamos tanques para patrullar barrios, estamos violando directamente nuestro carácter civil, establecido en el artículo 163. Estamos renunciando a nuestra doctrina. Entonces, si nuestra cultura interna, el etos militar, y la presión política externa, el uso de las FFJCA, nos empujan constantemente hacia la lógica de la guerra, ¿dónde encontramos nuestra ancla? ¿Dónde está nuestra brújula? La encontramos en la ley, y por eso hoy debemos analizar la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Esta ley, que data de 2009, es la que organiza todo el sistema de seguridad del país. Si la Constitución, artículo 163, es el porqué filosófico de nuestra existencia, esta ley es el cómo estratégico a nivel nacional, y en su artículo 4 establece los principios que deben guiar a todo el sistema, incluyéndonos a nosotros. El primer principio que quiero que analicemos es el de integralidad. ¿Qué nos dice este principio? Refuerza exactamente el paradigma de seguridad ciudadana del que hablamos. Nos dice que la seguridad es un derecho de todos, y que la seguridad no es un solo acto, es un ciclo completo: prevención, protección, defensa y sanción. Esto es fundamental. Nos recuerda como institución que nuestro trabajo no es solo sanción, no es solo la reacción, el arresto. Nuestra primera obligación como sistema es la prevención y la protección. Es el trabajo de la Policía Comunitaria de la Unidad 2. El segundo principio de esta ley que quiero analizar es el de proporcionalidad. Y aquí, señores, quiero que me presten absoluta atención, porque este es un punto donde muchos policías se confunden. El principio de proporcionalidad del artículo 4 de la Ley de Seguridad Pública no es el mismo principio de proporcionalidad que vamos a estudiar en la Ley de Uso de la Fuerza, la LORULF. La proporcionalidad de la LORULF, que veremos después, es táctica o micro. Es la que usted aplica en la calle, la relación entre la resistencia del ciudadano y el nivel de fuerza que usted usa: verbalización, control físico, armas no letales, arma de fuego. La proporcionalidad de la Ley de Seguridad Pública, en cambio, es estratégica o macro. ¿Qué significa esto? Significa que las acciones de seguridad y la asignación de recursos por parte del Estado deben ser proporcionales a la magnitud de la amenaza. Les pongo un ejemplo claro para que vean la diferencia. Vamos al caso de la manifestación en Quito. Tenemos una protesta pacífica, 100 ciudadanos ejerciendo su derecho constitucional a la protesta. La amenaza a la seguridad del Estado es baja. ¿Cuál sería una respuesta estratégicamente proporcional del Estado, según esta ley? Sería asignar recursos policiales ordinarios, de servicio urbano, para gestionar el tráfico, para proteger a los manifestantes y para proteger la propiedad de terceros. Ahora, ¿cuál sería una respuesta estratégicamente desproporcional? Sería que el mando político, ante esa misma marcha pacífica, decida desplegar al Grupo de Intervención y Rescate, GR, al Grupo de Operaciones Especiales, GOE, o peor aún, a las Fuerzas Armadas con vehículos blindados. Esa asignación de recursos tácticos militares es absolutamente desproporcional a la amenaza, una protesta pacífica. Se estaría violando este principio macro de la Ley de Seguridad Pública. Tomemos el escenario opuesto, un escenario que lamentablemente hemos vivido en el Ecuador, un motín carcelario en la penitenciaría del Litoral. Tenemos cientos de internos amotinados con armas de fuego, con explosivos, una amenaza de nivel extremo. ¿Cuál sería la respuesta estratégicamente proporcional del Estado? Sería asignar todos los recursos necesarios para retomar el control, incluyendo nuestras unidades tácticas de élite, y si la situación lo amerita constitucionalmente, el apoyo de Fuerzas Armadas. En ese contexto, la asignación de recursos tácticos es proporcional a la magnitud de la amenaza. ¿Ven la diferencia? La Ley de Seguridad Pública nos da el marco de qué recursos podemos usar como Estado. Y la Ley de Uso de la Fuerza, LORULF, nos dirá cómo los usamos en el terreno. Como ven, señores, el análisis de hoy nos sitúa en el centro de nuestra crisis de identidad.
Nuestra cultura histórica nos jala hacia un etos de guerra. La presión política nos tienta a usar soluciones militares. Pero todo nuestro marco legal moderno, desde la Constitución en su artículo 163 hasta la Ley de Seguridad Pública en su artículo 4, nos ancla, nos obliga, nos exige ser una fuerza civil, protectora, preventiva y proporcional. Nuestro deber como policías profesionales del siglo XXI y su deber como la nueva generación de líderes es asegurarnos de que sea la ley la que guíe nuestras acciones y no nuestras viejas costumbres. Con esta base legal clara, estamos listos para entrar, en nuestra próxima clase, a la ley que define nuestro actuar diario, la LORULF, la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Muchas gracias. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.